ya directamente acabarán con nosotros. Mirad, yo cuando nos venden esa moto de la ideología, porque todos los días en los medios de comunicación oímos hablar de ideas, de ideología, de proyectos, de gestión no oímos hablar nada. Como que los ciudadanos cuando nacemos, en nuestro partido de nacimiento pusiera derechas o izquierdas. Porque es lo que le interesa al sistema, posicionarnos, fraccionarnos, dividirnos y seguirles el juego. No somos de derechas, no somos de izquierdas, somos ciudadanos, somos contribuyentes, somos paladines. Y no vamos a hacerles el juego a nadie. Porque yo no, en las próximas elecciones van a empezar a darnos soluciones. ¿Quién me va a dar solución? El que me ha creado el problema. Ese me tiene que dar la solución a mí. No, la solución la tenemos que dar nosotros. ¿Quién somos nosotros? Los que sufrimos los problemas. Entonces, lo que quiero que os hagáis una reflexión. ¿Creéis que la gente, los que viven en los coches oficiales, los que tienen discursos preparados para oír lo que queréis oír, o lo que se supone que según vuestro rango de edad, posición social o disposición geográfica queréis oír, esa gente cree que sabe nuestros problemas? ¿Creéis que sufren nuestros problemas? Mirad, cuando hablan de ideología, me llama la atención. Yo vengo de Torros, un bonito pueblo de la provincia de Málaga, muy codiciado para la casta política por su situación en la costa, donde no se ponen de acuerdo para poner la solución a los problemas de la localidad, donde no se ponen de acuerdo para saber cuál es la forma de fomentar industria que pueda acabar con la tasa de paro. ¿Sabéis en qué se pone de acuerdo, por ejemplo, el Partido Popular e Izquierda Unida, el Partido Socialista Andaluz de otra coalición que ni sé el nombre? ¿En qué? En quitar el poder al otro partido para quedárselo de ellos. ¡Eso es ideología! Formar un ayuntamiento PP más Izquierda Unida.